pero rechazaron la idea de que Buda había aprendido el camino hacia la salvación. Un segundo tipo de la respuesta hindú puso énfasis en la adoración de las divinidades personales. Los dioses que se convirtieron en el centro de esta devoción no fueron los encontrados en los textos védicos. Vishnu, Shiva, Krishna y Rama se volvieron importantes mientras que Indra y el resto declinaron. Los Upanishads habían contenido algunas primeras indicaciones de la respuesta filosófica hindú ante el budismo y el jainismo. Por ejemplo, el Taittiriya Upanishad comienza con varios enunciados que casi directamente citan los tratados budistas. Sin embargo, a medida que continúa el Taittiriya Upanishad, concluye que existe un verdadero yo, algo que los budistas niegan. Los filósofos y teólogos hindúes comenzaron a sistematizar ideas que no habían sido enteramente resueltas allí. A fines del siglo VIII y a principios del siglo IX de nuestra era, un talentoso filósofo llamado Shankara se convertiría en el más celebrado exponente de la posición, Advaita Vedanta. Advaita significa literalmente no dos. Por lo tanto, Advaita Vedanta reivindica que el Supremo Brahman y el yo individual, o Atman, son uno y el mismo. Shankara decía que los dioses son formas inferiores del único Brahman. Decía que la gente no se hace daño a sí misma por adorar a un dios personal. Shankara mismo era devoto del dios Shiva. Creía que finalmente cada persona debe ir más allá de las deidades individuales. Decía que cada uno de nosotros debe darse cuenta de que todos los dioses son reflejos imperfectos de lo que llamamos el Brahman sin cualidades. El Advaita Vedanta del Shankaracharya es verdaderamente una posición muy fuerte en la India. La pregunta es, ¿por qué es una posición tan fuerte? Los románticos alemanes del siglo XIX y más notablemente Schopenhauer tuvieron gran interés en la Advaita Vedanta. ¿Por qué? Porque no tenía dualidad y era muy diferente a las tradiciones que estos románticos alemanes veían penetrando en Europa en esos tiempos. Entonces, en lugar de considerar cosas que eran similares a sus propias tradiciones, otras posiciones dualistas realmente consideraron el no dualismo. Si bien esta posición es interesante, es una que muchos hindúes hoy siguen y ciertamente una que la mayoría de la gente iguala con el hinduismo. No todos lo creen. Y existen posiciones duales, posiciones Advaita, donde el Atman y el Brahman son considerados como separados, como distintos, como dos. Los primeros siglos de nuestra era vieron un enorme estallido de energía creativa en la India. Hubo obras de teatro, poesía, relatos y muchas otras formas de literatura que expresaron esta nueva creatividad dentro de la civilización hindú. Dos trabajos tuvieron importancia tanto literaria como religiosa. Uno fue un poema épico llamado el Mahabharata. Una traducción aproximada podría ser el Gran Libro de los Bharatas. Bharat fue el antecesor de dos familias reales, los Kauravas y los Pandavas. 5 príncipes Pandavas habían perdido su derecho a gobernar en un juego de dados. Los Kauravas ganaron el reino, el que debían regresar a los Pandavas después de un intervalo de 13 años. Pero en el año 13º los Kauravas no cumplieron su promesa. El resultado fue la Gran Guerra Bharata. Unos 18 capítulos del Mahabharata se han convertido en escrituras sagradas. Estos 18 capítulos son conocidos en su conjunto como el Bhagavad Gita, que significa canción de Dios. El Gita es un diálogo entre un príncipe Pandava Arjuna y el conductor de su carro, quien es el dios hindú Krishna, con forma humana. Krishna instruye a Arjuna sobre la naturaleza de la realidad. En un punto Arjuna mira a través del campo de batalla hacia el ejército Kaurava. En las filas enemigas ve a sus primos,
una vieja maestra y otros amigos, se llena de temores y remordimientos al pensar en tener que matarlos. A lo largo del Gita, Krishna escucha pacientemente a medida que Arjuna se inquieta por las consecuencias de tales acciones. Krishna rechaza cada una de las objeciones de Arjuna y revela que es el verdadero Dios. El guerrero Arjuna pronto se entera de que Krishna decreta el curso de cada acontecimiento. Y Krishna le dice a Arjuna que su obligación establecida en forma divina es pelear. No debemos olvidar que Arjuna es un guerrero, nació como guerrero y Krishna está simplemente sugiriéndole que debería seguir su Svadharma, su propia naturaleza, que es la de un kshatriya, como guerrero pelear sin tener en cuenta el parentesco con sus oponentes. Y por esa razón, para que Arjuna haga otra cosa, por ejemplo, seguir el Svadharma, la naturaleza de su Brahmin, otra casta, una casta de sacerdotes, estaría haciendo la peor cosa posible. Arjuna es un guerrero. El Svadharma de un guerrero es pelear. Krishna declara que ningún karma maligno aparecerá siempre que Arjuna se concentre en la propia tarea y la ejecute sin un deseo de beneficio propio. Estos cuerpos llegan a un fin, pero las Escrituras declaran la eternidad del alma, la cual es indestructible e insondable. Por lo tanto, pelea, oh hijo de Bharata. Aquellos que se creen asesinos y aquellos que piensan que están realmente lastimando, no entienden verdaderamente. No son asesinos, ni son asesinados. La civilización hindú tiene una historia muy larga. Sus miembros más ilustrados tienen una tendencia a preservar antiguas formas culturales. Aceptan algunas más modernas, solo como extensiones del sistema previo. Las nuevas formas e ideas agregan más capas de cultura, coexistiendo con las antiguas creencias y costumbres. Algunos observadores han confundido esta persistencia de las antiguas formas con estancamiento, pero esta también otorga un sentido de permanencia mientras que al mismo tiempo da lugar al cambio masivo. La religión hindú no tiene ningún fundador específico. Hay varias creencias que son inherentes a la tradición. Algunas personas toman una creencia devocional hacia el Supremo. Algunos siguen el paso de Jnana, el cual es el paso del conocimiento o reconocimiento. Existen muchos diferentes acercamientos. Existe el Karma Yoga, que es el paso del servicio desinteresado. Así casi toda tradición o toda creencia que se sigue tiene algún paralelo en la tradición hindú. El símbolo puede ser apenas diferente, pero lo que representa tiene su paralelo en la tradición hindú. En la India uno podría estar en una casa donde hubiera 3 o 4 personas y cada uno de ellos podría estar acercándose al Supremo de diferente forma. En verdad puede que haya un cristiano viviendo en esa casa y también puede haber un hindú viviendo en la misma casa. Y todos se respetan y se honran entre sí, porque todo el fundamento del hinduismo dice que se trata de un Dios que aparece en muchas formas. En otra categoría de libros llamados Dharmashastras, o libros de la ley, los escritores brahmánicos de la India describen la vida como una serie de categorías lógicas. Por ejemplo, dividieron con cuidado la vida del hombre, aunque no de la mujer, en etapas. En la juventud un niño debe ser estudiante, quien aprende las Vedas de un anciano profesor sabio. Luego debería convertirse en jefe de familia, que toma la responsabilidad de reproducir y preservar el mundo material. Un anciano debería apartarse gradualmente de las cosas de este mundo. Mientras las leyes de Manu abogan por un estricto celibato para los hombres jóvenes, otro texto hindú de los primeros siglos de nuestra era, el Kama Sutra, ofrece instrucciones sobre las diferentes formas en que los hombres y mujeres adultos pueden disfrutar de los placeres físicos del amor. El Kama Sutra se ha convertido en un famoso o en un infame manual de sexo. Describe en un lenguaje algo metafórico un sorprendente número de técnicas para hacer el amor. Podría parecer que existe aquí una contradicción entre el hecho de disfrutar del cuerpo y el de cultivar el alma,
Pero deberíamos recordar que los hindúes creen que existen diferentes formas de comportamiento.